qué hacer con nuestro dinero y explicar este tema, nos acompaña la experta financiera Michelle Gordon. Ella es fundadora y ejecutiva en jefa de Investably. Muy buenas tardes, Michelle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Fernando. Estoy bien. ¿Y usted? Yo estoy muy bien, yo estoy muy bien. Michelle, vamos a comenzar preguntándote, ¿por qué es que los inversionistas, por qué es que la bolsa tiende a preocuparse cada vez que hay elecciones presidenciales? No, muy buena pregunta. Sobre todo, yo diría es la incertidumbre que preocupa a muchos. Saber qué partido estará en poder y cómo eso puede afectar la legislación y de verdad el rumbo del país. Entonces, no saberlo, yo creo que es una inquietud para muchos. Definitivamente lo que yo sí sé es que independientemente de quién está gobernando, mi experiencia ha sido, yo llevo cubriendo las primeras elecciones que yo cubrí como profesional, como periodista, fueron las elecciones de 1996. Y desde entonces he estado cubriendo elecciones aquí en Estados Unidos cada 4 años hasta el día de hoy. Y lo que yo sí he aprendido es que cuando la economía está buena, cuando la cosa va bien, le conviene a la persona que está en la Casa Blanca, le conviene al presidente de turno. Pero cuando la economía va a roca izquierda, cuando la economía va mal, a quien le conviene es a la persona que está de rival, ¿no? A la oposición, al que está aspirando, ¿no? Reemplazarlo. Ahora te pregunto, Ujú. históricamente, ¿cómo se ha comportado, por ejemplo, el S&P 500 en años electorales? No, muy buena pregunta. Y como ustedes saben, me encanta la historia. Ah, a mí Ah, también. bueno, en primer lugar, es importante saber que el rendimiento pasado no es una indicación de qué pasará en el futuro, pero viendo el aspecto histórico, la compañía Morningstar realizó una investigación hace un par de años que hizo un estudio de cómo funcionó el S&P 500 durante todos los años de elecciones, que en total desde 1926 hasta 2016 hubo 23, y de esos 23, 19 de esos casos terminó el S&P 500 con un año positivo. Entonces, que normalmente siempre hay como un dicho que con la incertidumbre normalmente no es bueno invertir en un año de elección, pero la historia ha demostrado que eso no es lo que ha pasado en actual. Entonces, desde 1926, Ujú, la firma Morningstar ha ujú, analizado el desempeño del S&P 500 durante todos los años electorales. Por ujú, lo que dijiste, han pasado 23 años electorales ujú. y de estos 23, 19 han tenido resultados, ganancias positivas. Si el S&P 500 fuera pelotero, tuviera tremendo promedio de bateo, porque irse de 19 a 23 está muy bueno. Y yo sé lo que dijiste al principio, que es que la especie del disclaimer, ¿no? De que el hecho Ujú. de que haya pasado en el pasado una cosa no quiere decir que vaya a pasar en el futuro. Pero te hago la pregunta, Sí. ¿por qué piensas tú que aunque hay un aire de incertidumbre, en 19 veces de 23 ha tenido resultados positivos? Bueno, estudio sobre estudio, lo que ha demostrado que uno de los mayores índices del bienestar que uno es posible tener, ha sido tiempo invertido en el mercado, no el momento de mercado, no el comprar y vender, entrar y salir del mercado o quién está en poder, sino qué cantidad de tiempo se ha mantenido alguien en el mercado. Que entonces desde de 1926 hasta el momento actual se han visto una acumulación de bienes de ganancia de más de 1.456.000 porcentaje. Eso ha sido rendimiento que incluye no solo el crecimiento en precios, sino la reinversión de lo que viene siendo pago de dividendo, que con cada pago de dividendo eso viene comprando más acciones. Es una manera de que tienes dinero
creándote más dinero. Entonces, el tiempo en mercado es lo que ha sido uno de los índices más importantes. Eso era precisamente lo que te iba a preguntar ahora. ¿Cómo en un año electoral funciona precisamente lo que acabas de mencionar, la reinversión de los ingresos por dividendo? Sí, entonces para lo que no sabe, por ejemplo, un dividendo es una forma de ingreso obtenido de las inversiones que algunas inversiones pagan, que de verdad es una manera de ganar. Se gana en que uno compra un precio más bajo y el precio sube, es una manera. Y el segundo es recibir ingreso. Entonces, lo que viene siendo una reinversión de dividendo es una manera que en vez de recibirlo, vamos a poner en tu cuenta bancaria, se utiliza para comprar más acciones. Entonces, lo que vemos es con la sube y baja de mercado, si te mantienes en el mercado y estás reinvirtiendo el ingreso que estás recibiendo, lo que sucede es que entonces en las bajas estás acumulando más acciones con ese dividendo que estás recibiendo. En otra manera, es decir, te vas al mercado cuando las cosas están en descuento, están en venta y estás acumulando más. Perfecto. Específicamente, ¿a qué piensas tú que deberían prestar atención los inversionistas este año? Bueno, yo diría que este año, igual que los otros años, cuatro cosas muy importantes. Sería la dirección de las tasas. Si estamos, la tasa de interés, si estamos en una tendencia de las tasas, está subiendo, está bajando, eso tiene un impacto normalmente. Segundo, la inflación. Todos sabemos que la inflación le llega a los bolsillos a muchas personas, y igual a una persona individual que a una empresa. Tercero sería el crecimiento económico del país. Y finalmente, ver las ganancias corporativas que se están anunciando. Yo diría normalmente en año electoral o no año electoral, esas cuatro principalmente son factores muy importantes para tomar decisiones con tu portafolio. Si no quieres responder, no lo responda, pero sin ir al lado político, desde el Ajá. punto de vista histórico, Ujú. ¿quién ha tenido quizás mejor desempeño económico? ¿Los presidentes republicanos o los presidentes demócratas? Es una mezcla. Ok, sí, Bueno, el claro, porque estudio, no es nada eh, absoluto. no, el estudio de Morningstar enseñó que por el averaje era una imagen muy pequeña, pero el averaje era de más o menos 11%, pero el margen era muy pequeño entre los demócratas y los republicanos ganando un poquito más. Pero otro estudio demostró que donde eh, eh, el empeño más favorable ha sido cuando han tenido un presidente demócrata y un Congreso republicano. Entonces, Claro, cuando ha claro. habido un balance y no el gobierno con Dividido. liderazgo de un solo partido. Mira qué curioso, o sea que cuando hay un congreso de un partido y la Casa Blanca la ocupa otro partido, esta diferencia política hace quizás que funcionen mejor para, para que haya un mejor desempeño Más económico balanceado. y más balanceado. Mira, no lo hubiese pensado así. Y la realidad es de que tanto de los lados demócratas como del lado republicano manipulan la información y hacen informes, ¿no? Quizás no siempre completos. Por ejemplo, últimamente yo he estado oyendo, no, que queremos que Trump regrese a la presidencia porque cuando Trump la economía estaba mucho mejor. Y sí, hay varios aspectos de la economía que estaba mejor cuando Trump, pero por ejemplo, un número que siempre me llega a la mente es que cuando Trump salió de la Casa Blanca, el Ujú. barril de petróleo estaba a 35, $40 y ahora el barril de petróleo está casi en el 100. Ahora estamos viendo los efectos de la inflación, que si bien es cierto que entre comillas la administración Biden no ha hecho mucho para, para bajar la inflación o las medidas que ha adoptado no han funcionado del todo, pero sabemos que esta inflación en parte es el resultado de la resaca que vivimos después de la pandemia cuando el país estuvo paralizado por más de 2 años. Entonces, el problema que existe es que
cuando hacen los informes económicos de tanto de Biden como de Trump, porque los dos lados están contaminados, pero yo lo que veo es que hacen reportes a medias para que el que no lee mucho, el que no investigue, entonces se queda así de brazo cruzado. Pero bueno, para concluir este tema de la política del año que estamos, que en 6 meses, el 5 de noviembre, vamos a ir a votar. ¿Alguna última recomendación, sobre todo para el que tenga un dinerito que quizás lo quiera invertir? Bueno, no puedo dar, no puedo dar recomendación general, porque todo es de verdad muy personalizado, pero diría, es importante uno saber la importancia de alinear sus inversiones de acuerdo de su necesidad de corto plazo en comparación con largo plazo. Es una cosa. Segundo, tomar en cuenta en su planificación lo que viene siendo la planificación de impuestos, porque eso afecta mucho. Uno puede tratar de ganar X cantidad, pero no es nada más solo lo que uno trata de ganar, sino con lo que uno se queda, porque no hace uno ganar 10% y se va 30% en impuestos. Y la otra cosa de verdad sería el impacto de tratar de mantenerse tomar la ventaja de tiempo en el mercado, porque al final del día el tiempo en el mercado es lo que ha sido el índice más importante para el bienestar a largo plazo. Pero si tienen cualquier duda, es sumamente importante. Busca una persona que sea lo que se llama un fiduciary, que es una persona que por ley tiene que trabajar para su bienestar. Perfecto. La recomendación que yo le doy a la gente siempre son dos. Número uno, no tome decisiones sin primero asesorarse con un profesional, como tú dices, como está Michelle, ¿no? Que pueden visitarla en Investably. Y por supuesto, la otra cosa que yo le digo a la gente es que quizás suena recurrente, pero es no poner los huevos en la misma canasta, nunca hacer eso, porque si usted pone todas sus inversiones en un solo fondo, en una sola industria, si colapsa esa industria, usted se queda en República Dominicana y se lo encuentran asando batata. Y entonces usted no puede hacer eso. O sea, yo soy de las personas que yo no me considero experto bursátil, pero tengo unos cuantos años poniendo mis centavitos aquí, mis centavitos allá. Y si algo yo he aprendido es que me gusta tener poco dinero en 10 industrias que tener mucho en una sola. No sé si me explico, pero bueno, eso es todo. Esa es mi recomendación. Buscar asesoría profesional y por supuesto diversification. Pero bueno, como siempre, Michelle, un placer tenerte aquí en el campanazo. Ya lo saben, búsquela, ella es experta financiera. Su empresa se llama Investably. Hasta la próxima. Gracias.